Hola, soy Patricia de Kinda Cute Cards. El tutorial de hoy es simplemente para comentaros algunas preguntas y dudas que me han planteado últimamente acerca de los rotuladores Spectrum Noir. Lo que os voy a contar es simplemente mi punto de vista, que no tiene por qué coincidir ni ser mejor o peor que otros puntos de vista que podéis encontrar por parte de otras personas. Yo llevo casi ya 3 años utilizando estos rotuladores y considero que sé utilizarlos y por eso quiero aclarar algunas cosas. Y ya de paso hablaros un poco de otros rotuladores que he empezado a comprar, que son los rotuladores Copic Sketch. Antes de nada, deciros que yo ni patrocino a Spectrum Noir ni patrocino a Copic, simplemente son las herramientas que uso y os cuento mis impresiones acerca de ellas. Voy a empezar con los Spectrum Noir. La colección completa de Spectrum Noir son 168 rotuladores. La ventaja que tienen, fundamentalmente para mí, es que no son tan caros como otros rotuladores que hay en el mercado, y la verdad es que funcionan bastante bien. Pero tienen unas cuantas pegas que he encontrado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el número de la tapa se borra. Si utilizáis mucho estos rotuladores, al final se acaba desgastando, se acaba quitando y os recomiendo que pongáis el número otra vez. Porque otra de las pegas es que el color de la tapa muchas veces no se corresponde con el color con el que realmente el rotulador pinta. Estos rotuladores no vienen con puntas de pincel, entonces si en algún momento queréis ponerlas es un gasto añadido. Otra de las desventajas que encuentro es que a veces los saltos de un color al siguiente, o mejor dicho, los saltos de un tono dentro de un color al siguiente son demasiado grandes y puede resultar algo difícil mezclarlos. Si los compráis en sets, que creo que ahora en algunas tiendas los podéis comprar individuales, muchas veces para hacer una buena combinación de colores necesitáis varios de estos sets. Con un set normalmente no encontráis la variedad que necesitáis para hacer el tono más oscuro, el medio y el claro dentro de un mismo color. Con respecto a los rotuladores Copic, tampoco tengo mucho que decir, ya que no tengo ni muchos ni los he utilizado demasiado. Pero bueno, los rotuladores Copic hay varios tipos. Los que yo utilizo y que considero que son mejores para artistas son los Sketch, porque ya vienen con punta de pincel. Tienen muchísimos colores, con muchísimos rangos de tonos, son más de 300. ¿Necesitamos 300 rotuladores? Pues no lo creo, pero sí que es verdad que como el rango de tonos es tan grande, las transiciones desde el tono más oscuro al tono más claro son mucho más suaves. Mi colección es muy pequeña y tampoco los he usado mucho, pero he encontrado algunas ventajas que a lo mejor os pueden ayudar a decidir. Por ejemplo, los colores en el papel se mezclan mucho mejor que en los Spectrum Noir. Eso fue lo primero que noté y fue lo que más me gustó. No tengo que emplear tanto esfuerzo para mezclar los colores. Aparte ya viene la punta de pincel, que en mi opinión también es mejor, es más suave y está más afilada que en los Spectrum Noir. Entre los inconvenientes, pues el principal problema es el precio, son muy caros. Por el precio de un rotulador Copic puedes comprar seguramente 3 de los Spectrum Noir. Si los rotuladores son nuevos, o imagino que si los acabas de rellenar, puede ser que tengan demasiada tinta y la tinta caiga literalmente a gotas por la punta, estropeando el proyecto, que a mí ya me ha pasado, y poniéndote perdido, que por supuesto también me ha pasado. Pero con un poco de precaución no pasa. Lo que hago yo normalmente, si veo que la punta se pone demasiado brillante, es porque le está llegando demasiada tinta, lo pongo en vertical para que la tinta vuelva a caer y no pasa nada. Otra opción también es abrir las puntas de los dos extremos y así se evapora un poquito el alcohol y ya está. Yo no lo hago, pero sé que es un remedio. Tanto los rotuladores Spectrum Noir como los rotuladores Copic son rellenables. No sé exactamente cuántas veces se puede rellenar el rotulador Copic con un recambio. Como son nuevos no he tenido que comprarlos, la verdad, y ni siquiera sé cómo se rellenan.
Si estáis pensando en compraros unos rotuladores de alcohol por primera vez y no los necesitáis urgentemente y podéis invertir un poco de dinero en ellos, yo directamente compraría los rotuladores Copic Sketch. Si lo que queréis es hacer unos cursos, aprender y queréis hacerlo ya, pues a lo mejor los Spectrum Noise es la opción que yo escogí y a lo mejor es la opción que os puede venir bien. Yo en mi canal seguiré poniendo vídeos coloreando con Spectrum Noise independientemente de que mi colección de Copic siga aumentando, pero también intentaré poner vídeos coloreando con Copic, igual que de vez en cuando pongo vídeos coloreando con tintas Distress o de efecto avejentado o con pinturas Inktense. Espero que este vídeo os ayude a decidir cuál es la mejor opción para vosotros. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, no olvidéis en dejarme algún comentario y estaré encantada de responderlo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.